apreciar adecuadamente el impacto económico y social en Panamá de la expansión del canal, necesitamos conocer con precisión lo que el canal contribuye en el presente, la trayectoria de los aumentos de esa contribución en los últimos 50 años y su impacto en la actividad económica. Al expandirse la economía mundial, aumentamos también el comercio, el transporte marítimo, cambian las tecnologías de transporte y de comunicaciones, entre otras. Recibamos, por favor, a los señores Rubén Lachman Varela, socio y presidente de Intracorp, doctor en Economía de la Academia Grenoble en Francia. Posee más de 35 años de experiencia como especialista en análisis macroeconómicos, sectoriales y regionales y especialista en la medición de impactos económicos y planes estratégicos. Y al señor Guillermo Chapman Jr., economista con maestrías en Economía y Finanzas de Louisiana State University, ha ocupado importantes cargos públicos y privados, autor de ensayos, artículos y editor y coautor de varios libros. En la actualidad es fundador y presidente de Indesa, firma consultora especialista en análisis económicos y desarrollo de estrategias financieras y ejecución de proyectos. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Luego de haber escuchado las valiosísimas presentaciones que nos han hecho el ex administrador Alberto Alemán Subieta y el actual administrador don Jorge Quijano, con quienes tuve el privilegio de colaborar en la autoridad del Canal de Panamá como miembro de su junta directiva, y con un grupo importante de ejecutivos del canal aquí presentes, el ingeniero Sabonge, que jugó un papel muy importante durante todo este periodo, y aprovecho la oportunidad para agradecer a la Universidad Marítima Internacional de Panamá, a la Ciudad del Saber por promover este diálogo que considero de suma importancia para incorporar a las generaciones más jóvenes en todo el proceso de la administración y prospección del canal. El tema que nos han pedido que presentemos a mi colega Rubén Lachman y a mí tiene que ver con las oportunidades, con el aprovechamiento del área del canal una vez el canal ha sido ampliado exitosamente. Antes de entrar en el tema, quiero hacer una brevísima reflexión sobre algunas de las lecciones aprendidas. Me parece que es muy importante darle seguimiento a una de las recomendaciones que planteó el ingeniero Quijano en cuanto a la constitución de los consorcios cuando se van a hacer obras de gran magnitud. No solamente tiene que haber un consorcio mayoritario, es decir, que tenga un verdadero control, que sea el principal accionista, el principal participante económicamente en el proyecto, sino que hay que hacer algunos elementos adicionales. Uno de ellos es esa evaluación de la capacidad financiera de los participantes para ejecutar el proyecto, que en la práctica se ha hecho una vez otorgado el contrato, debe hacerse antes del otorgamiento del contrato como un requisito previo a la licitación, y asegurándose de que cada uno de los miembros del consorcio tiene suficiente capacidad financiera, porque si no es así, uno de ellos puede ser el eslabón débil de la cadena que puede causar problemas en la ejecución del proyecto posteriormente. Y el otro tema, y que tiene que ver con los mensajes que nos han enviado muy eficazmente los dos participantes anteriores, Alberto y Jorge, es la identificación de la sociedad panameña con el Canal de Panamá, eso de acercar el canal a Panamá. Y una de las formas de hacerlo es, bueno, ¿qué significa esa zanja para mí? Es poner una especie de
mecanismo de identificación de los dólares que el canal le aporta al gobierno con proyectos específicos que tienen que ver con el desarrollo de la comunidad. Una de las cosas que debe hacer, y esto no lo puede hacer lamentablemente la ACP, lo tiene que hacer el gobierno panameño, es crear programas de desarrollo directamente orientados a promover la mejoría de la calidad de vida del panameño, el capital humano de los panameños, financiado con proyectos del canal, que la gente sepa esto que está aquí, este proyecto, esta escuela, esta facilidad para la comunidad ha sido financiado con recursos del canal, y no solamente pues asignar los recursos para eso, sino tener un mecanismo muy transparente de rendición de cuentas, que la gente sepa que en efecto los recursos se están utilizando para ese propósito. Paso más concretamente al tema de los efectos económicos de la ampliación y voy a tocar 3 temas principales. Primero, darle una idea muy general, a muy grosso modo, de lo que ha significado históricamente el canal de Panamá para la economía panameña. En segundo término, voy a comentarles sobre cuál es el impacto económico potencial de la ampliación en comparación con la situación que tenemos ahora mismo, y algunos comentarios breves sobre cómo aprovechar esas oportunidades del canal ampliado. En lo que va del siglo, el canal ha sido la pieza más importante de la generación de divisas para Panamá. Panamá es un país pequeño. Uno de los principios más fundamentales de economía es que mientras más pequeña es una economía, más depende de lo que pasa en el resto del mundo, y el caso ejemplar de eso somos nosotros mismos. Y aquí vemos cómo el comercio mundial, que ha sido el motor del crecimiento de la economía mundial, una vez que el canal pasó a manos panameñas a principios de este siglo, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Panamá, que es la curva del medio, empezó a acelerarse a un ritmo mucho más intenso que el que ha estado creciendo la economía mundial. Entonces, hay un par de mensajes ahí. Uno es que hay una relación muy directa entre el crecimiento de nuestra economía y el crecimiento del comercio mundial. Y el segundo es que esa relación en Panamá es mucho más intensa por razón del canal, por razón de unas actividades complementarias al desarrollo del canal, del conglomerado del canal, que en el resto del mundo medido en forma agregada. Y aquí tenemos qué es eso, ¿no? El canal de Panamá pasa barcos y da una serie de servicios complementarios, pero el país, la economía panameña, a través de los años y con todas las limitaciones que impuso por mucho tiempo la existencia de la zona del canal, ha creado un conglomerado, un conjunto de actividades que están algunas directamente relacionadas con el canal de Panamá, otras en una forma indirecta, y una serie de actividades paralelas que crean un conjunto económico que representa como una quinta parte del total de esta economía, está en una forma u otra, directa o indirectamente, relacionado con el canal. O sea que es una pieza clave por sí y por lo que ha inducido en el resto de la economía del país. Y lo otro que es un mensaje importante es que el canal es más que el equivalente del petróleo, de la minería, con respecto al tamaño de nuestra economía, que lo que es la industria más importante, usualmente petróleo o minería, en el resto de la América Latina. En Panamá, el canal con el conglomerado es una quinta parte, en México es menos del 10%, un poco más en Perú y en Venezuela, y en Panamá es una quinta parte. Pero aún así, el canal de Panamá no crea una relación de dependencia con el Estado.
El canal directamente, solo, sin el conglomerado, es como, en promedio, en la actualidad, 5 o 6% de la economía, y representa en promedio, ha representado el 15% de los ingresos del Estado. Ingresos del Estado que son sumamente importantes. Han habido años en que representan los aportes que el canal le ha hecho al Estado panameño como una quinta parte del total de los recursos que tiene el gobierno para funcionar. De manera que el gobierno de Panamá se financia en una cuota importantísima con los recursos que le aporta el canal. En este periodo de lo que va de este siglo, Panamá ha tenido, nuestra economía, un crecimiento sumamente intenso que se inició con la entrega del canal y las instalaciones aledañas al canal, lo que representó en un momento dado más del 20% de la economía. Fue una inyección que se le metió en el hombro a la economía en un momento dado y de ahí vino el gran salto que ha tenido la economía de ahí en adelante. Eso facilitó el desarrollo de otras actividades y hay que sumarle otras acciones que se tomaron en el país, de las reformas estructurales en los 90, previas a la ampliación del canal, que han creado este conjunto de mecanismos que han disparado el desarrollo, a lo cual se sumó un crecimiento muy fuerte de la inversión privada en este país, sobre todo en la última década, y la inversión pública. Bueno, ¿qué puede significar la ampliación? Tenemos un panorama de incertidumbre en el mundo, pero que todavía existen oportunidades muy importantes para Panamá. Los precios internacionales del petróleo, los commodities, la desaceleración de la mayoría de las economías, son factores adversos frente a los cuales tenemos que medir el potencial del canal. Esto que estoy proyectando allí no es una predicción, es un simple ejercicio aritmético. Si nosotros dejamos de aprovechar las áreas aledañas del canal, nos limitamos a que el canal sea una fuente de ingresos al gobierno y crecemos a un ritmo histórico para el resto de los sectores, la economía podría crecer del orden un poco más del 4% a largo plazo en este país, en los próximos 10 años. Y si suponemos que aprovechamos las áreas aledañas al canal, las oportunidades que esto nos ofrece, estaría creciendo a una velocidad mucho más acelerada. Simplemente el ejercicio aritmético, en 10 años, de aquí al año 25, la diferencia entre un ritmo de crecimiento y otro sería de 64.000 millones de dólares, digamos 6.4 billones de dólares por año, que se podría traducir en una diferencia de 1.400 dólares de ingreso per cápita para cada panameño en promedio para los próximos 10 años. El mensaje simple es que la buena utilización de las oportunidades que presenta el canal puede significar un aumento importantísimo en el bienestar de los panameños. Y bueno, desde el punto de vista del Tesoro, lo que le aporta el Canal de Panamá con la ampliación significa una diferencia importante. Cuando se debatía la posibilidad de la ampliación, hubo una propuesta de que esa era una mala utilización de recursos. Que los fondos que se habían presupuestado para la ampliación del canal, mejor habría sido utilizarlos para promover un gran
proyecto, programa de desarrollo nacional. Nuevamente el cuento de lo que decía Alberto, la cucarachita mandinga. Si me lo compro en cinta, se me gasta. Entonces, yo les voy a presentar un ejemplo, nuevamente un cálculo numérico, de qué significa esto desde el punto de vista financiero para el Estado panameño. El Canal de Panamá se financió en un 60% con recursos del canal, que si no se hubiese dedicado a ese propósito, si lo hubieran pasado en excedente, como dice la ley, en dividendo, pues, a el Estado panameño. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos para juzgar esa propuesta de no gástenlo en un programa de desarrollo es cuánto le ha rendido ese 60% de financiamiento del canal que no recibió el gobierno como dividendo, cómo le va a rendir. Entonces hemos hecho un cálculo de cuánto representa como beneficio al Estado los ingresos adicionales que va a recibir por razón de la ampliación del canal, que está mostrado aquí. El periodo hasta el 2016 son los ingresos que el gobierno dejó de recibir, pero del 2017 en adelante son los ingresos adicionales que va a recibir por razón de la ampliación del canal, es decir, el aumento con respecto a lo que hubiera recibido. Y eso significa que es como si hubiera invertido ese dinero a una tasa de interés compuesto anual de casi 21%. O sea, es uno de los negocios más rentables que ha hecho para beneficio de la sociedad panameña el gobierno al sacrificar supuestamente esos dividendos. ¿Cómo aprovechar las oportunidades? Y aquí aterrizo. Bueno, las riberas del canal son un espacio físico privilegiado para el desarrollo de toda clase de oportunidades, puertos de transbordo, puertos de roll-on, roll-off, puertos especializados para otros propósitos. Pero esas riberas estuvieron inutilizadas para Panamá hasta el año 80, después del Tratado Torrijos-Carter, y la hemos empezado a utilizar muy lentamente, con visiones aisladas, no tenemos un plan general de cómo utilizarla. Entonces, allí hay un desarrollo sumamente limitado y es una oportunidad que hay que empezar a pensar. Como por ejemplo, un centro de redistribución, de procesamiento, como existen en otras áreas del mundo, en Dubái, en Singapur, en Rotterdam, en Amberes, es decir, todas las áreas con acceso al mar, estrechos, ríos, canales, ofrecen estas oportunidades, más una serie de otros servicios y el desarrollo de otros sectores que pueden ofrecerle muchas fuentes de crecimiento a la economía. Y sobre eso se han identificado pues, una serie de proyectos que he estado analizando la ACP y que definen concretamente el tipo de cosas que se pueden hacer. ¿Qué significaría esto en términos de dimensiones? El Canal de Panamá le representa a la economía un valor agregado del orden de 8 billones de dólares, que es aproximadamente una tercera parte de lo que generan centros similares en Amberes y Rotterdam. O sea que hay un potencial de triplicar en términos absolutos lo que el canal, digo, si hacemos un desarrollo comparable con lo que esto simplemente nos da una idea de la dimensión. Ahora, eso requiere una serie de tareas importantes, interconectar físicamente esas áreas, hacer la infraestructura en cada una de ellas, la legislación, los regímenes de zonas libres, entrenamiento de mano de obra. Tiene que haber un programa concertado
con una visión de largo plazo, con un compromiso de invertir, modernizar, desarrollar. Y esa es una política para hacer la economía panameña mucho más eficiente, que es una labor pues, que le corresponde al Estado panameño. Muchísimas gracias. Buenos días tengan todos. Cada vez que hablo al lado de Guillermo pareciera que hubiese colusión intelectual. Créanme, nosotros no nos pusimos de acuerdo, no hemos hablado antes de esto. Y te agradezco que hayas hecho el protocolo porque me gano tiempo. Aquí se ha mencionado varias veces a la cucarachita mandinga y en efecto, para mí, la economía estudia el paradigma de la excitación de la cucarachita mandinga. ¿Cuál era el mejor uso? Perdón, la presentación. O sea, ¿cuál era el mejor uso que había que darle al Canal de Panamá? O sea, a la expansión del Canal de Panamá. Entonces, estamos de acuerdo en que el canal debe ser el epicentro de un conglomerado, de un clúster. Imagínense que estamos en Orlando, el canal es Disney, pero entonces hace falta SeaWorld, Estudio Universal, etc. Ahí es donde están las verdaderas oportunidades, porque por el canal, en verdad, no pasan barcos, pasan mercancías. Esas mercancías demandan servicios complementarios y es ahí realmente donde está la oportunidad del Canal de Panamá. Yo creo que fue el administrador Quijano el que acuñó primero el término, la idea del iceberg, creo que después te la he escuchado a ti también. Y la expansión del canal sí, es la punta del iceberg, pero sería interesante darle la vuelta a ese iceberg para saber qué es lo que está del otro lado. Es decir, el canal es el epicentro de un conglomerado, pero lo que no estamos ponderando, y yo creo que no se está divulgando muy bien, es, bueno, ¿qué representa eso en un negocio más amplio, que es el desarrollo de la logística para el comercio mundial, en esta época de la globalización, lo que incluye muchas de las cosas que ya Guillermo mencionó? Transporte marítimo, aéreo es importante, es un complemento fundamental en sistemas multimodales de transporte, y todo eso está apareado con el desarrollo del turismo. El turismo es parte de la logística y se beneficia de todas las redes de comunicación, o se apoya en todas las redes de comunicación. Y el turismo es el negocio que más crece en el mundo. Por lo tanto, definitivamente sí, en la base de ese iceberg está el potencial de desarrollo del conglomerado en función de la expansión del canal o del canal ampliado. Pero para que todo eso se dé necesitamos un network. O sea, una cosa es el clúster, que implica interrelaciones económicas, sinergias, etcétera, y otra cosa es el network que lo permite. Y ahí estamos hablando de, en última instancia, de política económica. El problema de Panamá hoy día es político. Es decir, se trata de tomar las medidas pertinentes para lograr un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable. Y la mera noción del clúster con reglas claras, ya eso de por sí implica inclusión. El asunto es que ese proceso tiene que transformarse en un modelo de desarrollo sustentable. La tarea fundamental en este momento, pienso yo, es cómo entender y facilitar el desarrollo de los sectores impulsores de la economía
en función de un clúster. Es decir, yo creo que todos sabemos que hay una relación, hay una concatenación en hechos. Está la economía mundial, el crecimiento de las exportaciones, está el papel que pueden jugar sectores impulsores para aprovechar eso, le hace canal, transporte aéreo, puerto, ferrocarril, todo eso que yo creo que conocemos bien. Es decir, habría que hacer un énfasis en logística y turismo para aprovechar esto, pero entonces la pregunta es cuál es el network indispensable para que esto se dé. Entonces, definitivamente va a hacer falta un nuevo plan de usos de suelo y de conectividad para todo el país, necesidades de recursos humanos, especificar el marco legal e institucional y todo esto pues considerando un medio ambiente sustentable. Pero lo más importante desde la perspectiva política, porque insisto, el problema de Panamá es político, y cuando hablo de político no estoy pensando en la Honorable Asamblea de Diputados, estoy hablando de política aristotélica. Entonces, ¿cuál sería el impacto económico y social de una propuesta política? Es decir, si nosotros decimos, bueno, hay que fomentar el desarrollo de un clúster, porque el Estado no hace un clúster, lo que pueda, el gobierno pues de un Estado no hace un clúster, lo que puede es facilitarlo. Y entonces, si eso se va a hacer, bueno, ¿cuáles son las pautas políticas? ¿Qué es, o sea, ya desde la perspectiva normativa, qué es lo que se propone? Y el parte del network son las relaciones sociales, las instituciones, etcétera. Lo que ya dijo el colega Chapman, pues si uno considera en un periodo de muy largo plazo, digamos desde el año 1950, la línea del centro es el PIB mundial. El PIB mundial sube, baja, pero mantiene un ritmo de crecimiento constante, pero sin embargo, si uno evalúa las exportaciones, y estos son números índices porque son valores distintos, resulta que a partir del año, o sea, que primero que las exportaciones crecen exponencialmente, las exportaciones mundiales estoy diciendo, y que a partir del año 2000, y ahí pareciera que Dios es panameño, a partir del año 2000, entonces resulta que la cosa se dispara. Por lo tanto, lo que ya indicó Guillermo, las exportaciones de bienes y servicios del mundo van a un ritmo que ya vimos que es ascendente y exponencial, pero resulta que Panamá crece mucho más rápido que lo que está creciendo el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que desde la perspectiva de un negocio, Panamá está en la fase inicial. Está lejos del periodo de madurez, por lo tanto estamos en el periodo de las grandes oportunidades y de las grandes decisiones políticas para que aprovechemos esas oportunidades. Estoy de acuerdo que el PIB de Panamá va a crecer más allá, si hacemos todo esto bien y tenemos todas las oportunidades, el PIB de Panamá va a crecer más que digamos las proyecciones del Fondo Monetario Internacional hasta el año 2020. Después el PIB de Panamá debería crecer más debido a todas las cosas que muy bien explicó mi colega. Es decir, se da la expansión del canal, sí, pasan más mercancías por el canal, pero entonces se abren más oportunidades para aprovechar dicha expansión. Veamos cosas concretas. El puerto de Corozal, que ha sido discutido y el canal está promoviendo. No es que el canal de Panamá va a ser un puerto, el canal de Panamá no va a realizar los nuevos negocios, lo va a fomentar, los debe planificar para que se dé de manera ordenada, pero de ahí lo que viene es una concesión, es decir, va a ser otro
bajo una supervisión, ojalá programada, planificada, el que va a ejecutar. Entonces, ahí, ahí tenemos el puerto de Balboa, al lado del puerto de Corozal, y el puerto de Corozal, según si uno ve, pues el metraje o el hectareaje, pues debe ser más o menos el equivalente. O sea que si el puerto de Corozal, digo, de Balboa, ya tiene un efecto, imagínense el efecto eso en esa área multiplicado por 2. Aquí parte de lo que nosotros estamos hablando es el transporte aéreo. El transporte aéreo es el complemento natural, sobre todo, si Panamá se dedica a mover carga y a prestar servicio a la carga, pues hay mucha carga que se va por transporte aéreo, hay mucha gente que se va por transporte aéreo. ¿Y por qué yo pienso, por ejemplo, que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional son demasiado conservadoras? Es porque, por ejemplo, ahí en esas proyecciones no está contemplado el efecto de la expansión del canal. En las proyecciones del Fondo Monetario Internacional no está contemplado algo como Minera Panamá, que pareciera que la traigo de los cabellos, pero es una inversión más grande que la expansión del canal de Panamá, que se está dando ahí y nadie se está dando cuenta. De pronto Panamá va a ser gran exportador de bienes y eso no lo estamos contabilizando. No estamos contabilizando los 6.6 billones de aviones que pretende comprar Copa. En algún lado de esos aviones tienen que estacionarse. Y bueno, el transporte aéreo de Panamá se va a duplicar, triplicar en menos tiempo del que nosotros esperamos. El otro tema es que el canal ya está evaluando, está estudiando, es la mancha azul del lado oeste del canal. Se trata de 1.200 hectáreas que se pretende desarrollar para nuevos modelos de negocio que se van a impulsar. Puertos Rorro, manejo de gas licuado natural, pero sobre todo servicios de logística de valor agregado. Entonces ya en lo concreto empieza a darse eso. O sea que del lado este tenemos Balboa, vamos a tener Corozal, y del lado oeste vamos a tener todo ese desarrollo. Lo que ustedes ven acá abajo en azul es Panamá Pacífico. Entonces, pareciera, si todo va bien, es que Panamá Pacífico se va a ir, o sea, va a ser parte del conglomerado, y esto desde una perspectiva geográfica implica que va a pasar mucho más de lo que está pasando del lado oeste. Pero, por ejemplo, pensemos, falta el cuarto puente, y el cuarto puente a lo mejor está dentro de 5 o 6 años. Entonces, eso es parte de las discusiones y de las tomas de decisiones políticas que hay que hacer, que hay que tomar, porque eso es parte del network necesario, porque esas cosas se van a dar, y la cosa va más allá de eso. En verdad ya se está hablando de la zona interoceánica del Canal de Panamá, cuyos límites aún no se conocen, pero si uno lo ve en una perspectiva grande, global, pues resulta que eso va a conectar el área de Tocumen y todos los desarrollos de logística que se van a estar dando allá con los puertos del lado este, con lo que ocurra del lado oeste, y de ahí no sería ilusorio pensar que a lo largo de todo el canal de Panamá tengamos un mini Rotterdam, algo, porque las posibilidades de negocio, la demanda está ahí. Veamos, esto es el PIB de Singapur y de Panamá en el tiempo. Ok, a principios de los años 60, Panamá era más economía que Singapur. Llegamos a los 80 y bueno, ahí vamos todavía, y miren lo que ocurrió después.
pero sobre todo miren lo que ocurrió después del año 2000. O sea, que parece que en Singapur sí entendieron cómo, o sea, diseñaron una forma para aprovechar ordenadamente, planificadamente, cómo aprovechar la expansión del comercio mundial, que ya vimos que es exponencial. Entonces Singapur se levanta así. Entonces, para mí la brecha entre Panamá y Singapur, porque están, uno está de un lado, o sea, ahí se da el síndrome de China, ¿no? Uno está de un lado y el otro está del otro lado. Si excaváramos un túnel, llegamos allá. O sea que nos podemos repartir el negocio fácilmente. Y miren Panamá como sí se ha levantado desde que, y Panamá en realidad se empezó a levantar desde que se anunció que el canal se iba a ampliar. Y entonces miren esa brecha, que es la oportunidad. Pero preguntémonos, por ejemplo, ¿qué pasaría si Panamá fuera el doble? Tuvieran el doble. Miren todavía todo lo que falta. Pero si Panamá fuera el doble, créanme que eso implica, porque lo hemos estudiado, implica que la ciudad de Panamá tendría que ser el doble. Sería el doble. Entonces, ¿por dónde van a pasar los contenedores si ya los carros no caben? ¿Cómo vamos a comunicar? El corredor sur está trancado. O sea, ¿cómo se va a resolver eso? Ahora imagínense si Panamá fuera 4 veces. Ustedes saben el reto a nivel de network y las decisiones políticas que hay que tomar para que Panamá fuera 4 veces. Y miren todavía lo que falta para llegar a Singapur. Entonces el mensaje fundamental es que debemos ver a la zona interoceánica del canal, ya no al canal de Panamá per se, sino a un epicentro más consolidado, que sería la punta de lanza, pero sería una punta de lanza que tiene que beneficiar al resto del país en un modelo inclusivo, y todo eso hay que evaluarlo y estudiarlo. Es decir, ¿qué hay para los chiricanos de esto? Pues ¿qué hay para mí de la zanja? ¿Qué significa la zanja para mí? Entonces ese mensaje, eso hay que evaluarlo y comunicarlo. Comunicación, comunicación y comunicación. Entonces eso implica un nuevo plan de uso de suelos y de conectividad para todo el país. Repito, si van a pasar más contenedores y los carros ya no caben, y queremos que los chiricanos, los coclesanos y los darienitas se beneficien de eso, bueno, ¿cuál es el network? ¿Cuál es el plan de uso que se va a dar y cuál va a ser la conectividad a nivel nacional? O sea que esto ya vamos bastante más allá de lo que es el canal de Panamá actual, ampliado. Entonces, eso implica que hay que facilitar con medidas políticas el futuro logístico de Panamá, cuantificar las necesidades de recursos humanos. No tenemos suficiente gente para resolver eso. Eso es una de las partes, es un componente sustancial de lo que son los problemas de Panamá a nivel social. Esa es la gran brecha que hablan entre ricos y pobres, que por supuesto se da. Pero se da también entre profesionales y gente que pues, perdonen la expresión, pero a veces es inempleable. Y entonces, y encima nos oponemos a veces a que vengan extranjeros a Panamá, cuando los necesitamos, porque no hay los suficientes recursos humanos para este nivel de desarrollo. Pero eso implica medidas políticas también. ¿Qué vamos a hacer con el sistema educativo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que especificar el marco legal e institucional. Con las reglas del juego actual, con la asamblea que tenemos, o sea, con la institucionalidad que tenemos, valga decir, con la constitución que tenemos, yo veo este modelo, o sea, no va a caminar al ritmo que debe caminar y cuando eso ocurre, lo que se producen es contradicciones y malestar social. Todo esto tiene que darse con un medio ambiente sustentable, porque hasta el agua del canal depende de esto, y la riqueza, la biodiversidad de Panamá es esencial para el turismo, por ejemplo. Es decir, todo esto hay que entenderlo como un solo paquete donde interaccionan actividades económicas y se dan sinergias. Y entonces,
hay que explicar a través de una propuesta política cuál es el impacto económico y social de todo eso que hemos hablado aquí. O sea, prepárense, la constancia es el cambio, prepárense para un Panamá que va a ser totalmente distinto de aquí a 10 años. ¿Cómo lo hacemos? Solo una decisión política lo puede resolver. Muchas gracias. Chapman y Lachman, vamos a hacerles el reconocimiento por su participación esta mañana. Don Guillermo Chapman, la Universidad Marítima Internacional de Panamá, en reconocimiento por su labor como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá por 9 años, durante los cuales se ejecutó el proyecto de la ampliación del canal y se potenció el valor de la ruta panameña y los beneficios que brinda a nuestro país, validando así el sacrificio y las luchas generacionales de los panameños que lo antecedieron, 8 de julio del 2016. Doctor Rubén Lachman, en reconocimiento por sus contribuciones intelectuales a la ACP, antes y durante la ejecución del proyecto de ampliación del Canal de Panamá, también logrando potenciar el valor de la ruta panameña y los beneficios que brinda al país.